Poderoso el nombre de Dios. Seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Bienvenido a este espacio, Ministerio Cristiano Elae, su servidor Edwin Alberto. El día de hoy estoy acompañado, tengo una visita muy especial. Tenemos a nuestros pastores, mi hermano Jimino Feliciano. ¡Wey! Aquí en el estudio tenemos a nuestra pastora también, que está detrás de cámara. No va a poder estar al frente con nosotros, pero Dios sabe por qué. Pero está con nosotros acá y nos sentimos muy contentos. También tenemos a nuestra hermana Lady Martínez, que está detrás de cámara también. La mujer es tan tímida hoy, pastor. Le damos un brequecito hoy. Pero antes de dar la oportunidad a nuestro hermano pastor para que nos traiga algo muy especial en este día, vamos a tomar un tiempo de adoración. No es que vamos a iniciar a adorar, sino que vamos a tener una continuación de nuestra vida de adoración delante de Dios. Vamos a tomar estos minutos para que adoremos, glorifiquemos al nombre del Señor, así como nosotros acá en este estudio, así para que todos los que nos están escuchando a través de las redes puedan también tomar este tiempo de adoración. Oremos a Dios, glorifiquemos su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Glorificamos su nombre, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Te adoramos, Señor. Glorifícate, Señor, y haz como tú quieras hacer, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu bondad es grande y tú eres misericordioso, Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, glorificamos el nombre del Señor, glorificamos el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a elevar una oración al Señor, porque todos sabemos lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Todos sabemos la situación allá. Y pastor, si nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos el libro de Salmos y buscamos en su capítulo 122, vamos a ver esta lectura a partir del versículo 6, donde dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Entonces, sabemos que tenemos que estar orando siempre por Israel, por el Medio Oriente. Sabemos el conflicto que hay en ese lugar y sabemos que la tensión es muy fuerte. Así que yo creo que así, en este mismo sentir de adoración, vamos a levantar un clamor por la tierra de Israel. Así que yo voy a dejar que nuestro hermano pastor nos dirija en esta oración. Amén. Y intercedamos por Israel. Señor, te adoramos en esta hora. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque hay una dirección clara en tu palabra. Aleluya. De que oremos por la paz de Jerusalén, de que oremos por tu pueblo, Señor amado. Gracias, Padre, aunque no han recibido al Mesías Jesucristo como Mesías, sin embargo, todavía tú tienes planes con tu pueblo y sigue siendo tu pueblo. Te pedimos por la paz, Señor, del Medio Oriente. Te pedimos, Señor, que el ángel de Jehová acampe en derredor de tu pueblo, Dios mío. Señor. Pedimos por paz. Gracias, Dios mío, pedimos que tú cumplas tus propósitos con tu pueblo. Pedimos por la salvación de los judíos, Señor, que ellos vengan al conocimiento pleno del Mesías prometido, Jesucristo. Te pedimos, Señor amado, que tú intervengas en todos los negocios políticos, económicos, Señor amado. Padre, te damos gracias porque nuestra mirada está en ti, aleluya, enfocada en Jerusalén, Señor. Oh, te honramos, Señor, porque cuando vemos estas cosas suceder, es que sabemos que la venida tuya, aleluya, está pronto. Gracias, y te damos gracias, Señor, aleluya, porque estos son indicaciones, gracias, de que tú vienes a levantar a tu pueblo. Aleluya. Te adoramos en este momento. Aleluya. Bendecimos a cada televidente que está al alcance de este medio social. Aleluya. Y que la bendición tuya sea sobre su familia también. Poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos adorando al Señor. Aleluya. Le pedimos a las personas, a los creyentes que escuchan esta grabación, que hagamos que esta comunidad crezca. Vamos a hacer crecer esta comunidad para que podamos nosotros disfrutar de un material que es para edificación, un material que es para crecimiento espiritual. Así que suscríbete y síguenos, que hagamos que esta comunidad pueda crecer. Damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Ya tenemos una comunidad de 67 suscriptores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo sé que el Señor va a permitir que muchos sean bendecidos. Amen, el objetivo de esto es precisamente, es un objetivo espiritual, es un objetivo de que la palabra pueda llegar a corazones que sean fértiles. Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios. Que su palabra pueda ser sembrada en corazones que dé un resultado, que dé fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu. Yo quiero hacer una oración especial en este momento por una persona que nos escribió por las redes sociales y nos pidió la oración. Y yo me refiero, voy a decir solo su primer nombre, es la hermana Andreina. La hermana Andreina nos pide encarecidamente la oración por una situación especial que ella está pasando. Ella está pidiéndole al Señor empleo y parece que tiene algunos problemas donde ella pide que el Señor obre a su favor. También nos pide por una sobrina de ella que está interna, para que Dios fortalezca a esta sobrina recién nacida, para que pueda sobrevivir. Parece que está luchando por su vida. Y nosotros hemos estado orando por ella. Y queremos hacer otra oración al Señor. Queremos seguir clamando por esta situación de su sobrina y por la situación especial de esta hermana Andreina. Y también aprovechamos para decirles que estamos abriendo un tiempo de oración donde vamos a estar todas las semanas orando por las peticiones. Así si alguna persona necesita de la oración, puede bien dejar un mensaje, puede comunicarse con nosotros a través de las redes y estaremos presentándole al Señor estas peticiones. Nosotros sabemos que nuestro Dios nos escucha. Nosotros no estamos hablándole a un Dios de palo, a un Dios que no escucha, que no responde. Nuestro Dios responde. Amén. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos tenido mucha necesidad de Dios y hemos venido delante de Él, hemos estado pidiéndole y Él ha respondido a nuestras peticiones y lo podemos dar como testimonio. Así que yo voy a elevar esta oración al Señor por esta hermana y al mismo tiempo voy a pedir por cada una de las personas que nos escuchan para que Dios siga obrando en cada una de sus vidas. Así que oremos al Señor. Padre Santo, Dios poderoso, seguimos delante de tu presencia, Señor. Poderoso. Padre, sigue glorificándote, Señor. Poderoso. Sigue avanzando tu obra, Dios mío, como tú quieres hacerlo con cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, yo te quiero pedir en esta hora, Señor, por esta hermana Andreina. Mira su situación, Señor. Sí. Mira, Dios mío, que ella te pide por empleo. Yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en ella y que tú respondas la petición de tu sierva. Yo te pido que su alma pueda prosperar en cuanto a la salvación, Dios mío. Que tú puedas modular en ella, Dios mío, el carácter de Cristo, Señor. Yo te pido, Dios mío, para que tu palabra tome un efecto en ella y que ella pueda ser ejemplos para las personas que les rodean, Señor. Que tú abras puertas de bendición sobre ella, Dios mío. Que tú traigas una transformación en su vida, Dios mío, como solo tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo, Señor. Padre, yo te pido por esta niña, por esta sobrina, Señor, esté en tus manos. Mira en aquel lugar donde se encuentra, Dios mío. Padre, que esta enfermedad, que cualquier problema de salud que le afecta, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda restaurar la vida en ella, Señor. Que tú pases tus manos sanadoras sobre ella y sobre toda la familia, Señor. Padre, que esta familia se acerque a ti, Señor, y que esta obra, Dios mío, sea para beneficio de las almas, mi Dios, que se acerquen a ti, que te busquen, Señor. Padre, mira esta niña, Dios mío, pasa tus manos sobre ella en el nombre de Jesús. Padre, mira a Andreina, está en tus manos, Señor. Así te pedimos por cada una de las personas que nos escuchan. Tú sabes las diferentes situaciones que están pasando, Dios mío. Los que están siendo oprimidos por el pecado, Dios mío. Los que están siendo oprimidos por el enemigo, mi Dios. Los que todavía no han creído a tu nombre, Señor. Padre, todos nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú sigas obrando, Dios mío. Para que tu palabra, Dios mío, siga haciendo ese efecto, Dios mío. Para que tú abras puertas, para que tú le des descanso al cansado, Dios mío. Tú pongas fuerza al que está débil, Señor. Padre, te presentamos cada uno de los oyentes, Dios mío. Todos estamos en tus manos. Bendice todas
nuestras vidas, Señor, y que tú sigas, Dios mío, llevando a cabo el plan que tienes con cada uno de nosotros conforme a tus propósitos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Seguimos adorando a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Adora a Dios, Santo Jesús, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Santo adora a Dios, aleluya. Santo Jesús. Vamos a presentar nuevamente una otra presentación a mi hermano pastor. Aleluya. Estamos en este día, estamos gozosos, estamos celebrando porque tenemos acá con nosotros nuestro hermano Jimiro Feliciano, nuestra hermana Lucy Feliciano, nuestros amados pastores. Le damos las gracias por estar con nosotros y por traernos algo de parte del Señor, que yo sé que será de muchas bendiciones en este día. Así que voy a pasar este micrófono a mi hermano pastor para que él nos salude y se presente nuevamente de una manera más extensa delante de todos ustedes. Bien, gracias hermano Edwin, un saludo a tu persona, un saludo a Lady, lo felicito por este canal que yo sé que es un canal de bendición para las vidas que están pasando situaciones. Nuestra vida en esta tierra es una peregrinación. Y obviamente nosotros los creyentes entendemos que no peregrinamos solo, sino tenemos la compañía y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y este canal es para sostener su fe, ayudar a que usted camine en la fe del Señor. Dice Eclesiastés que dos son mejores que uno, ¿verdad? Si uno resbala, se cae, el otro lo levanta. Así que le damos gracias al Señor por esta iniciativa, este proyecto de llevar, de difundir la palabra del Señor a través de estos medios que están tan usados hoy día, y hemos aprendido a utilizar las herramientas. Así que los felicito por el estudio que tienen, un estudio muy profesional y obviamente, más que el estudio, el trabajo que están haciendo, y es de gran bendición. Así que nos gozamos y le damos gracias al Señor por la invitación de compartir en este día con ustedes. Gracias, pastor, gracias, pastor. Pastor, yo sé que usted es una persona que tiene una gran experiencia en los caminos del Señor. ¿Cuántos años de ministerio tiene usted, pastor? Cumplimos en este enero pasado 31 años de pastorear esta iglesia. Ya, ok. Sí. ¿Y cuándo recibió usted su llamado al pastorado? ¿Qué edad tenía usted? Estaba joven, pero como hijo de pastor, siempre uno rechaza ese llamado y Dios tiene que lidiar con uno. Dios tiene que poner a uno entre la espada y la pared. Yo siento que usted tiene, porque ya yo conozco, claro, como es mi pastor, yo ya conozco cierta parte de su trayectoria. Sí. Y yo sé que hay algo muy especial en su historia y tiene que ver con un pacto de generaciones que Dios ha venido haciendo. No empezó con usted. No. ¿Cómo empezó ese pacto generacional en la vida de su familia? Bueno, comienza del lado de mi mamá. Y comienza en el principio de 1900, cuando mi bisabuelo se convierte. Estaba enfermo y un evangélico vino y le oró. Se convirtió al Señor y dedicó su vida al Señor. Y me cuenta mi madre que él, como no sabía mucho de la Biblia, pero él sabía testificar y hablar acerca de su testimonio. Él lo que hacía era que en la galería, en el campo, vivían en el área del este, en Quisqueya, por esa área por ahí, ponía una mesa afuera y hacía café. Y la gente que iban cruzando por la calle lo llamaba y lo saludaba cordialmente y le ofrecía una taza de café. ¿Sabe que en nuestros países el café nunca es rechazado? Jamás. A través del cafecito, ¿verdad? Entraba y cuando le preparaba el café, él le compartía el evangelio de Jesucristo. Esa era la forma que él utilizaba para que las personas llegaran y compartieran un tiempo con él. Y él ahí le hablaba del Señor. Él hablaba del Señor y introducía al Señor. En ese tiempo, obviamente, en el principio de 1900, lo que predominaba religiosamente era la iglesia
católica, sí. y había mucha persecución en contra de los evangélicos y después en contra de los pentecostales. El pentecostés vino después, más adelante, pero vemos que mi bisabuelo obviamente introduce el evangelio. Entonces mi abuela se convierte, Wow. y eso fue antes de nacer mi mamá. Mi mamá nació en el 1927. So, mi mamá va a cumplir ahora 93 años. 93 años. Y Dios ya había comenzado a trabajar con la familia desde los 1900. De los con su 1900, bisabuelo. correcto. Empezando desde el principio, y obviamente siguió la iniciativa de parte de mi papá. Mi papá vivía en la Romana, se convierte en San Pedro de Macorís, allá con el pastor Silva, y él se convierte a los 14 años. En 1939 se convierte él. Y entonces obviamente tenía 14 años cuando se convierte, y después de eso reciben un llamado de parte de Dios. Después conoce a mi mamá. Los dos van al seminario, allá el seminario, el Instituto Bíblico allá interno, un seminario. Sí. So, ellos ingresan un poquito antes de 1950, los dos al Instituto Bíblico. Y entonces después que se gradúan, se casan. Y obviamente ahí comienza el pastorado de mi papá, y pastoreó más de 55 años. Wow, entonces ahí también, durante ese pastorado de su padre, también Dios le hace el llamado a usted como pastor. Bueno. Siempre la familia pastoral somos levitas. Sí. Y cuando tú naces en una iglesia, en una casa que es pastoral, tú aprendes a hacer de todo, enseñar, música, de todo. Y obviamente a eso nos llama el Señor. Y ya uno entiende que para eso hemos sido creados, para servir al Señor en cualquier capacidad. So, obviamente en la capacidad de pastor no pasó por mi mente. Entendía que había un llamado de Dios, pero a menos que Dios no bregara seriamente, no iba a ser algo voluntario. Yo quiero hacerle una pregunta, pastor, porque nosotros sabemos que la familia pastoral, sobre todo los hijos de los pastores, tienen una presión extra y tienen una situación ahí que muchas veces no se maneja muy bien. Correcto. ¿Cómo usted manejó como hijo de pastor durante su niñez, adolescencia y todo eso, antes de casarse y todo eso? ¿Cómo sintió usted esta presión y cómo la manejaron? ¿Y cuál es esta presión? Díganos por qué. Sí, bueno, obviamente la presión de los hijos de los pastores, que lo tienen en un pedestal. Y los hijos de los pastores no pueden equivocarse, los hijos de los pastores no pueden fallar, porque todo el mundo lo está mirando. Y hay una expectativa no realística, ¿verdad?, del comportamiento y tantas cosas, y obviamente se le pone una presión que más que el hijo del diácono, más que el hijo de la hermana María en la iglesia. No, pero entre nosotros acá, ¿usted cumplió con ese perfil? No realmente. Allí en la central, allí en Dominicana, iba a la iglesia central. Porque después de eso, después de un tiempo, mi papá, Dios permite que fuera electo superintendente nacional de la Asamblea de Dios. Bien. Y entonces la iglesia que servía, ¿no? Y obviamente la iglesia donde yo me desarrollo, porque yo llego como a los 9 años a esta iglesia, a la iglesia central, allá en la avenida Duarte. Ahí era el pastor Jacinto Pérez. Y obviamente tenían una iglesia ahí. Había un convito que le llamaban los tumba iglesia. Eran los hijos de los hermanos y eso, bueno. Y olvídate, nos crecimos en ese ambiente. Le doy gracias al Señor, Edwin, por mis padres. Especialmente mi papá fue bien flexible. Mi papá no era un autoritario en la casa que obligaba a uno, sino que dialogaba con uno. Había el altar familiar, desde pequeño tenía, ¿no? Y todo eso fomentó. Y aparte de eso, que no nos ponía una presión que no era necesaria. Wow, excelente, muy bien. Pero usted sintió esa presión de que querían... Sí, había una presión constantemente, y eso. El punto que yo no le hacía mucho caso, y aprendí a manejar con eso, así que no me atribulaba, Wow. sino que le sacaba el cuerpo y eso. Muy bien. Pero sí, estaba la presión ahí, olvídese. Sí. Así es. Y pastor, pudiéramos nosotros decir que
lo que nos enseña la palabra de instruir al niño en su camino y cuando fuere grande o viejo no se apartará de él. ¿Se ha cumplido eso en sus generaciones? Definitivamente se ha cumplido. El pastorado de los viejos, como le decimos cariñosamente, de nuestros viejos, nos dio un ejemplo vívido de lo que es vivir el evangelio, de lo que es vivir rectamente, de lo que es ser una persona en la casa y la misma persona en el púlpito. Ya, ok. Pastor, yo quiero preguntarle algo, a ver si no me salgo un poco de la línea acá, sí. Pero nosotros sabemos que todos estos años de pastorado, estar tratando con las personas, con diferentes problemas de las personas y todo eso, usted se ha tenido que, obviamente, mediante la palabra, ejercer la corrección sobre los miembros, ¿verdad? Sí. Muchas veces corregir cosas que no están bien, sobre todo algunos puntos muchas veces doctrinales. Correcto. En otras ocasiones serían puntos de comportamiento. Correcto. Entiendo que eso es parte del proceso del pastorado y eso se hace en amor, en mansedumbre, como nos enseña la palabra, ¿verdad? Exacto. ¿Ha recibido usted una corrección de parte de Dios directa en algún punto, en algo que usted recuerde? Sí, uno siempre como trata... que Dios le da no, mira, miro por aquí el asunto. No, es verdad, sí. En muchas ocasiones el Espíritu te pone entre espada y la pared y hay cierta dirección que Dios te pone ahí. Igual como uno ejerce disciplina sobre otro, Dios ejerce disciplina sobre uno y uno tiene que entonces ajustar a lo que Dios quiere. Algunas veces uno no está haciendo lo que el Espíritu quiere que uno haga. Y uno tiene que, para mantener esa comunión, tiene que obedecer al Espíritu. ¿Cuál es el secreto para no salirse de la línea? Para mantenerse en el camino ahí, no dejarse distraer por diferentes situaciones que pasan durante el ministerio. ¿Cuál es el secreto a su entender? El secreto, hermano, es la oración. Amén. La comunión con Dios, hay que tener una comunión con Dios, mano, y no una oración de cada semana de 5 minutos, no, es una oración de por lo menos 1 hora y media, 2 horas diario. Uno tiene que hacer tiempo. Y uno, como es ocupado, uno o tú lo haces tarde en la noche o lo haces en la madrugada, pero durante el día, si lo dejas durante el día, no va a tener tiempo. Okay. Tú tienes que hacer tu tiempo definitivamente fuera de los horarios de trabajo, de horario de oficina, fuera de eso, mano. Wow. Hay que tener un tiempo de comunión. Y es un sacrificio, pero yo tengo una filosofía, Edwin. Si yo entro en vamos a decir, a las 3 de la mañana, me levanto y entro en la presencia de Dios, oro 1 hora, 2 horas, o el tiempo que Dios me permite estar en su presencia. Mi convicción es que Dios me dará descanso a mi cuerpo. Por esas 2 horas, Dios me da descanso. Esa es mi convicción. Sí, porque muchas veces lo vemos como, me voy a levantar a las 3 a orar, entonces voy a pasar el día con sueño, voy a estar más... Exacto. Pero Dios trae el descanso. No me siento cansado. Sí. No me siento cansado y nada, alguna vez sí, te digo, no todos los días uno puede hacer, pero 90-95%. Porque la oración es que tiene uno conectado con Dios. Así es. Y Dios es nuestra fortaleza, mano. Y si Dios no nos fortalece, entonces vamos a hacer el ministerio en la carne. Y hacer el ministerio en la carne es frustrante. No es la mejor profesión. No es la mejor profesión. Igual que la profesión tuya, sí. Mi profesión es una profesión altamente estresante. Porque uno tiene que lidiar con diferentes caracteres, lidiar en este país que nos ha tocado ministrar. Tenemos, por ejemplo, en nuestra iglesia 15 diferentes nacionalidades. Cada una tiene su idiosincrasia, cada uno tiene que saber por lo menos navegar, ¿verdad? Y pedir la sabiduría de Dios y el tacto porque acuérdate que son almas y son almas que le pertenecen al Señor, que Dios la compró a un precio alto. Y uno tiene que tener un tacto, porque uno tiene que dar no solamente cuenta a Dios por eso, sino que eso es una propiedad que no es de uno. Es de Dios. Es de Dios. Wow, pastor, usted ha dicho algo. Un precio alto se pagó por esa vida. Sí. Y te digo que algunos son, varón, que son dragones. Dragones, varón, que te sacan
te sacan, ¿verdad? De tu lugar, y uno tiene que pedir paciencia y uno va a encontrar de todo en este camino. Hay un libro que alguien me regaló, hermano Rafi, el primer líder de jóvenes que yo tuve, Rafi Rosado, muy amigo, y él me regaló ese libro. Ese libro se llama en español Dragones Bien Intencionados. Oh, sí. En inglés, Well Intended Dragons. Sí. Y eso obviamente, y hay gente que desean hacer bien, pero en su proceder son puros dragones. Drenan a las personas. Drenan, olvídate. Sí, yo puedo decir, yo leí el libro está, bueno, no está en español ya. O sea, no encontré una copia en español. No, es que no hay en español, está en inglés. No, en inglés, pero sí. el libro es muy bueno y es muy cierto. Es cierto, pastor. Yo le iba a preguntar, yo tenía una pregunta indiscreta que ya no se la voy a hacer, pero la pregunta era que qué nacionalidad le ha dado más carpeta, pero ya no me tiene que... Yo te voy a hablar de mi experiencia. No me tiene que responder. Te voy a hablar de mi experiencia. Porque habemos unos dominicanos que somos tremendos. Bueno. No solo los dominicanos, el caribeño en general. En general, ¿verdad? El caribeño en general. Somos muy picantes, muy picantes. Sí, pero también son de bendición, tú sabes. Que está todo ahí, ¿no?, en la balanza. Así es. Pero lo que yo sí sé, pastor, sin temor a equivocarme, usted en todo este tiempo en el Señor, usted ha visto muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de la gente. Oh, sí. Cómo Dios ha transformado personas. No, la satisfacción más grande de uno ser pastor, Manuel Edwin, es ver la vida transformada. Wow. Esa es la satisfacción más grande. De hecho, ya yo sé que por acá, y vamos a hablar sobre eso ahora, usted nos trae a manera de un libro, un testimonio que usted pudo estar ahí. Correcto. Pudo ver qué el Señor hizo con esa persona desde el inicio hasta el final. Correcto. Vamos a hablar de este libro, pastor. Correcto. Tenemos el libro con nosotros acá. Seguro. Wow, tremendo libro. Vamos a ponerlo para que todos puedan ver. Es Wilson, Yo Soy Jesús, por mi hermano pastor, doctor Jimiro Feliciano. Háblanos un poco sobre este libro. Este es el primer libro que usted nos brinda, pastor. Correcto. Sí, yo he hecho algunos trabajos a nivel de nuestro distrito. Trabajo obviamente que no lo he puesto un libro, que estoy pensando poner un libro. Sí. Por ejemplo, un sabático pastoral. ¿En qué consiste eso? Yo hice ya un folleto y está en nuestro distrito. También la finanza, tengo que lidiar con la finanza de iglesia, de cómo tratar bien a los pastores, cómo ejercer la parte financiera. Pero este libro fue que Dios me dio una encomienda. Aquí tú tienes una copia en español, aquí yo tengo la copia en inglés. Bien. Ya ha sido traducido al inglés. Wilson fue un amigo. Estando yo pasando una situación, estaba yo planificando una campaña y vino Wilson, llegó a Fort Myers por invitación de otro pastor, amigo. Wilson fue un hombre, un joven que nace, como yo explico bien, los motivos y algunas veces cómo entender las zonas que tienen influencia satánica en nuestra vida. Wow. Precisamente hago una línea de cómo los emigrantes que emigraron en 1800, por ejemplo, como fueron los irlandeses, después los italianos, después los judíos, en cierta área de Nueva York, se llama el Lower East Side, la parte baja del este de Manhattan, donde históricamente era un punto que se intersectan 5 bloques, se llama The 5 Points, los 5 puntos de Manhattan, y ese históricamente era donde las pandillas se conglomeraban. Wow. Y básicamente este joven nace en esa área, en esa misma área ahí. Y obviamente, no solamente por nacer en ese lugar, sino el entorno familiar de Wilson. El entorno familiar viene de Puerto Rico, padres puertorriqueños que migran en los 40, migran a la ciudad de Nueva York buscando un mejor porvenir. Obviamente también explico la situación socioeconómica de Puerto Rico de ese tiempo, de cómo Luis Muñoz Marín, que fue el primer gobernador allá que trabajó con los americanos, fomentó la inmigración puertorriqueña a las ciudades grandes, tanto Nueva York como Chicago, y vemos cómo esta familia se radica en ese lugar. Pero históricamente donde se radican era donde las otras pandillas
se habían desarrollado anteriormente. O sea, imagínese todo lo que iba a estar expuesto ya. Tremendo, tremendo. Él como un jovencito. Como un Él jovencito. Nació en Nueva York, nació ahí mismo, en el Lower East Side. Entonces, hay una película que se llama Las pandillas de Nueva York, The Gangs of New York, que habla de los irlandeses. Tremenda, como un documental, tremendo. Y entonces, la vida de Wilson se desarrolla en violencia. Wow. Se desarrolla y obviamente era uno de los más menores de una familia de 9 personas, y al ser menor no se le daba mucha atención. Él creció con un complejo de inferioridad, ¿verdad? Él adoraba a su padre, pero su padre lo rechazaba, no sé, porque tenía muchos hijos, no le hacía mucho caso. Y el muchacho desarrolló eso. Él lo que quería era encontrarse, que alguien lo reconociera. Y obviamente desarrolla un tiempo de delincuencia. Después se mudan en varios sectores de Nueva York, ¿verdad? Le llega una familia. Obviamente la abuela de Wilson fue una mujer que era espiritista. Bregaba con los demonios, bregaba con trabajo espiritista. Ya venía con un background, con un entorno ya violento. O sea que aparte de que el ambiente estaba totalmente dañado por la delincuencia, la drogadicción y todo lo que se vivía en ese momento, dicho sea de paso, se vive todavía el día de hoy. Correcto. También en la familia estaba también sumergida en lo que es la hechicería. Sí, hechicería y todo eso. Inclusive, cuando me dice Wilson que cuando clamaban a estos seres, los demonios tomaban a una hermana específicamente, y esa hermana de él, como dicen en Dominicana, cuando se montaba. Cuando le caían los demonios encima, esa muchacha hacía de todo, rompía todo, no sabían cómo detenerla. Y yo me acuerdo que Wilson siempre decía, tenía un adagio que es bien popular en Puerto Rico: o te peina o te hace rolito, ¿verdad? Invocaban a los demonios y después no podían amarrarlo, ¿verdad? Wow, dice Wilson que una vez, estando en su cuarto, vio una muñeca. Yo tenía ídolo y esas cosas, pero una de esas muñecas era una muñeca negra, una muñeca pequeña. Y estando en su cuarto, él ve cuando esa muñeca se personifica, se hace grande delante de él como una mujer. Y esa mujer lo mira, comienza a caminar y traspasa la pared. Y él ve y sale y ve que camina por el pasillo y traspasa a otro cuarto y eso. Estuvo expuesto a eso. Él casi no durmió como por 3 días. Después de eso. Yo sé, pastor, que Wilson fue tremendo, que Dios tenía un espíritu de profecía, Dios le dio un ministerio profético fuerte. Sí. Y que ministró muchas vidas. Incluso hemos podido disfrutar de lo que Dios ha hecho a través de un profeta que recibió el manto de él. Correcto. ¿Cómo fue esa transferencia? Eso fue que Dios lo llamó y le dijo a ese nuevo profeta que iba a iniciar un ministerio profético, y él oró por el nuevo profeta. Correcto. Así, ¿verdad? Mira, cuando la primera vez que viene Wilson a nuestra iglesia, yo no sabía que Dios lo usaba en los dones. Yo lo invité solamente por el testimonio. Por el testimonio. El testimonio de él. Porque el testimonio impactante, a mí me impactó. De tal manera que digo, no, yo tengo que traer a este hombre. Sí. Hicimos una campaña de 3 días. Él comenzó su testimonio la primera noche, y la segunda noche, sábado, me acuerdo yo, que se invitó mucha gente. Pero el primer día que vino a predicar él comenzó a caminar los pasillos. Él le gustaba que cantaran corito y alegre y eso. Y él comenzó a caminar antes de comenzar a predicar. Sí. Y ahí comenzó el Espíritu a hablar. Y sin mentirte, cuando pasaba por los bancos, se paraba al lado de una persona, le decía nombre, apellido y el apodo, como lo llamaban. Y le daba una palabra de parte de Dios. Como a 10 personas. Yo me quedé frío. Porque desde mi infancia, recuerdo yo cuando Luis Urbáez daba las campañas en la escuela normal allá en Dominicana, yo no veía una manifestación tan grande así. Y Dios lo usaba de una manera tremenda. Después de ese encuentro, entonces él relató su testimonio. Siempre que relataba su testimonio, él lloraba. Porque él sufrió mucho. Él cayó preso y sufrió mucho. De hecho, yo creo que él conoció a Jesús en la cárcel. En la cárcel fue que conoció a Jesús.
en la cárcel. Obviamente, ahí yo explico cómo él se desarrolla, ¿verdad? No solamente afuera, sino en la cárcel también. Él vino a caer preso por muerte en primer grado, muerte en segundo grado, líder de pandilla y robo y tantas cosas. No había esperanza de que este hombre saliera. Pero allí a él le llamaban, le voy a decir, no le quiero decir mucho del libro para que lo consiga, le llamaban el zorro, porque había un anciano que le enseñó dos cosas. Le enseñó cómo utilizar una navaja en la boca y darle vuelta con la lengua a la navaja, ponerla en el cielo de la boca y mantenerse así. Y cuando iba el momento de la pelea, le escupía, cortaba, se le echaba en la boca o la tiraba por el inodoro y nadie sabía nada, nadie pasaba. Es más, te voy a contar una experiencia que está ahí. En experiencia, había rivalidades en la cárcel. Allá él se desarrolló tanto en Rikers Island, y explico el inicio de la cárcel, que se llama, es una isla que se llama Rikers Island, allá en Nueva York. Esa isla en el 1600, 1700 era escasamente 90 acres. Y después entonces se desarrolló esa isla, comenzaron a crecerla con basura que desperdiciaba, y la isla fue creciendo hasta 400 acres. Wow. Y obviamente algo simbólico, la escoria de la sociedad, basura, iban ahí. Oh, Dios. Una cárcel ahí. Wow. So, en esa cárcel, entre esa cárcel y la cárcel de Upstate New York, del estado del norte de Nueva York, él fue el líder de una pandilla y tenía más de 800 hombres a su cargo. Él tenía líder, lugarteniente para organización de finanzas, para droga, para disciplina, para de todo. Entonces, la rivalidad era pandillas negras y pandillas blancos. Los blancos no tenían tanta fuerza, los negros sí. Habían dos pandillas, los Crips y los Bloods, que eran dos pandillas que estaban ahí. Había un tipo que estaba haciendo ejercicio y obviamente él esperaba que los músculos estuvieran estirados, que estuvieran bien estirados. Y él esperaba así. Y había un rival, y él tenía una cuenta pendiente con ese rival, moreno. Y cuando tenía ya como 45 minutos tirando así, le dice a los compañeros, hágame cortina, es decir, cúbrame para que los guardias no me vean. Y le pasó por al lado al tipo, hizo así, sacó la navaja, lo cortó en el músculo hizo así, se abrió inmediatamente. El tipo no sintió nada, un calor así. Ya cuando el tipo comenzó a llorar, que vio el sangrero, ya Wilson iba entrando por allá. Me matan. Y ahí. Y más adelante, tiene un encuentro. Después que Dios lo saca a la cárcel y está predicando, tiene un encuentro con esa persona. Y no lo voy a decir qué pasó. Y eso lo encontramos en el libro. Pastor, ¿dónde podemos conseguir el libro? En Amazon. Amazon está tanto en inglés como en español. Lo puede comprar en forma de libro, o mucha gente lo puede bajar electrónicamente. Sí, wow. En Kindle. Es bueno saber lo que... Wow, esto es un tremendo es un testimonio. Entonces, mira, obviamente para no dejar a la gente en el aire, sí. Él trata de justiciar a otra persona, y el punto era un abusador. El tipo abusaba de los menores cuando entraba, y Wilson le remordía la sangre. Y él dijo, no, a este tipo tengo que ajusticiarlo. Y él, cuando fue a justiciarlo, le cortó la vena aquí en el cuello. Era para cortarle la vena aorta. No pudo, el tipo forcejeó, no pudo cortarle la vena completa. El tipo rápido, los guardias estaban cerca. Me dice Wilson, yo no me explico cómo los guardias estaban tan cerca. Le dieron primeros auxilios, se lo llevaron al tipo, agarraron a un tipo equivocado, le entraron a palo, se lo llevaron. A los 10 minutos regresan los guardias y regresa el tipo con una toalla acá y dice, y lo señala a Wilson. No, ese no fue, este fue. Y le dijeron, Mr. Carrera, usted sabe, le pusieron las esposas, le entraron a palo, le rompieron 4 costillas, wow. Lo tiraron en solitaria. Cuando lo tiran ahí, él estaba todo sangriento. El guardia le tira en burla, le tiró una Biblia. Se la tiró ahí. Dijo, esto es lo único que te puedo dar. Lo único que puedo hacer algo por ti, mira. Y esa fue la oración de Wilson. Después de 5 días de estar dolorido,
ve la Biblia, coge la Biblia, la levanta y dice, si es verdad que tú existes, como dicen los aleluya, yo quiero que tú me hables por ese libro. Wow. Y a ver si es verdad, si tú puedes hacer algo con un hombre como yo. Dios mío. Y ahí entonces él abrió Juan 6:37. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y ahí comenzó a llorar. Nunca había llorado tanto en su vida. El Espíritu Santo lo cambió. El Espíritu Santo, bueno, hizo una obra en él terrible. Wow, terrible, una obra, olvídese. La gente puede pensar que esto puede ser una coincidencia, pero una persona que ha sido rechazada toda su vida, varón, falta de amor, de que toda nadie lo vida, quería, sí. y mira lo que se había convertido en la cárcel, ya básicamente sin esperanza de nada. Sin esperanza. Y que el Señor venga y le diga en la palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mire, pastor. No, eso lo quebrantó a él. Él estaba en delincuencia desde antes de los 13 años. Ya estaba en delincuencia. Y tenía pandillas afuera y adentro. Y olvídate. Y aún dentro de la cárcel, él controlaba la mitad de la cárcel ahí. Y entonces cuando él duró 24 meses, 2 años en solitaria. Y ahí en solitaria, Dios permitió que estuviera ahí se comió la palabra. Ahí comenzaron los dones a fluir en su vida. Porque un hambre de buscar a Dios. Edwin, yo digo una cosa, los dones del Espíritu Santo están a nivel de cada persona, de cada creyente. El punto es que la gente no quiere dar el precio, no quiere buscar la presencia de Dios, no quiere buscar en oración, ¿verdad? Amén. Y obviamente Dios hace un milagro. No le voy a contar cómo fue que Dios se le aparece, pero fue un día a las 3 de la tarde. Y entonces Jesús se le aparece. Hay una fecha al frente del libro. ¿Cuál es la fecha? Yo veo acá febrero 7, 10 p.m. Febrero, esa fue la palabra de Jesús. Sí. Se le aparece y le dice, Wilson, yo soy Jesús. Es el tema del libro. Yo soy Jesús. Sin dinero te sacaré de la cárcel para que predique mi palabra, para que le diga a mi pueblo, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Santo Jesús. Febrero 7, a las 10 de la noche te voy a sacar. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Y quién sale? Fecha, ¿Quién nadie, sale varón, nadie sale a las 10 de la noche, número 1. Número 2, el hombre estaba por muerte en primer grado. Tampoco tenía esperanza. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y comenzó a decirle a todo el mundo. Los presos de al lado decían, tipo se le fue la guagua y dejó las maletas. Olvídate, se volvió loco. Pero él comenzó a decir, a las 10 de febrero 7, febrero 7. Y bueno, Dios no se equivoca, varón. Tremendo. Abriendo el último portón, sí, para él salir, la aguja hizo así, ¡pap! Y dio 10 de la noche. Exactamente. En el libro yo explico por qué a las 10 de la noche. ¿Por qué a las 10? ¿Por qué a las 10 de la noche? Eso para que no haya duda de que quien lo hizo fue Dios. Y cuando sale de ahí, él le dijo, porque él, antes de Jesús aparecerse, estaba tomando la siesta. Y él dice, Señor, Señor, si tú me sacas de este lugar, yo me dedico a predicar tu palabra. Wow. Pastor, y cuando Dios hizo eso con él, que él salió, ¿fue fiel durante el resto de su vida? Sí, fue fiel a Dios. Ministerio? Sí, él conoció, yo explico en el libro, él conoció a un pastor que fue como capellán. Y ese pastor, él le contó al pastor, él fue donde el capellán, cuando tuvo la revelación, el capellán se bajó los lentes y le dice, ¿qué droga tú estás tomando? Jesús no aparece. No, olvídate, vete. Y el tipo salió de ahí desmoralizado. Finalmente, cuando habló con este pastor hispano, puertorriqueño, y le dijo el cosa, y le dijo, yo voy a salir de aquí. Jesús se me apareció y dijo, qué bueno, toma mi tarjeta, cuando tú salgas, búscame. Y entonces él fue a la iglesia, y es una iglesia de hueso colorado. Allá en Nueva York, de hueso colorado. La mujer en un lado, los hombres en el otro lado. Le digo, tú te me vas a sentar al frente. Tú no vas a mirar para allá ni para nadie. Olvídate. Y tú no vas a buscar novia acá. Yo te probé todo. Lo puso una soga corta, compadre. Wow. Y lo fue entrenando, y después entonces cómo Dios lo fue desarrollando y cómo Dios lo llamó al ministerio, y cada paso yo le explico. Excelente. Cada paso. Bueno, yo voy a disfrutar este libro, ya yo tengo el mío. Sí. Vamos, Lady y yo vamos a comenzar a leerlo para disfrutar. Oh, lo van a disfrutar. Claro que sí. Y una vez que uno comienza, bueno, la introducción me la hizo el doctor Nino González. Es el pastor de la iglesia Calvary City Church, allá en Orlando. Una iglesia de casi 4,000 miembros.
y tremendo. Y yo le mandé el manuscrito y me dice él, bueno, él narra en su introducción ahí que cuando él recibe el manuscrito, que él, y es un hombre bien ocupado, dice que él no pudo soltarlo hasta que no terminó de leer, porque no es un libro largo. Y entiendo, Edwin, que hoy día la sociedad es tan rápida que algunas veces no tiene tiempo de leer libros demasiado largos. Este libro escasamente tiene 141 páginas. Exactamente, y son bien espaciados. Fácil lectura. Una lectura bien fácil, que no son las letras pequeñas, son letras grandes. Así que es un libro muy fácil de uno poder leerlo y muy interesante. Cada capítulo trae algo. Yo narro, comienzo desde su niñez, después entonces su vida de adolescencia, de su delincuencia, después su vida de prisión, lo que pasó en la prisión, después su vida de recién convertido, le hablo de su primer trabajo y después de su ministerio. Wow, yo le voy a decir algo, yo voy a disfrutar el mío, así que yo espero que ustedes también adquieran y puedan disfrutar el suyo. Sí. Pero pastor, yo tengo que aprovecharlo a usted, ¿verdad? Esta ocasión quiero sacar el máximo que yo pueda de usted. En confianza. Pastor, la situación que está viviendo la iglesia, ya cambiando el tema, entrando a la situación actual, lo que está pasando en el Medio Oriente ahora con Israel, con los palestinos, la situación tan difícil de la iglesia, los lugares todavía que no han sido alcanzados por el Evangelio. Pastor, díganos un poco sobre este tiempo. Amén. Sobre lo que estamos viviendo y qué debemos nosotros de esperar la iglesia del Señor en este tiempo. Bueno, son momentos proféticos donde estamos mirando el cumplimiento de las profecías. La gente utiliza mucho la palabra profética bien suelta, ¿verdad? Bien luz, como dicen en inglés, sí, para todas las cosas. Dicen pero en sí, hablando en el sentido etimológico de la palabra, estamos en un tiempo profético. El mismo Jesús lo dijo: cuando veáis estas cosas suceder, sabed que el tiempo está cerca. Y obviamente una vez que comiencen la higuera a florecer, saber que no va a pasar una generación sin que esto ocurra. Wow. La Biblia habla de una generación de 70, 80 años. Dice que esa es la generación que tenemos. Hoy día el hombre está limitado, obviamente, con la ciencia, un poquito más, ¿verdad? Estamos entre 70 y 80 años. Sí. Israel, yo predicaba el domingo, cumplió esta semana pasada, el 14, 73 años de existencia. Después que la nación fue... La nación... 1948. Mayo 14, 1948. Sí. Yo hablé acerca de la parte profética donde habla Isaías, que dice que la nación iba a nacer en un día. Sí, un día. Sí, porque eso fue como cumplimiento a esa profecía que volvió la nación nuevamente. Cumplimiento, sí, tremendo. En un día. En un día fue proclamado, y ese día que proclamaron los Estados Unidos, Harry Truman fue el primero que aceptó esa nación, y después todas las naciones, excepto los árabes en Medio Oriente. Obviamente, todavía se sigue predicando la palabra, Edwin. Sí. Todavía sigue llegando la traducción bíblica. Los países donde más cristianos se están multiplicando es la China, la Rusia. Bueno, en segundo lugar en sí, China e Irán. Irán es uno de los países que más creyentes... Y ellos todos están envueltos en la ventana 1040. Correcto. Lo que es la China, donde hay una supresión del evangelio. Ahora, no hay otra señal, hermano Edwin, que se tenga que esperar para el retorno de Cristo, o para el rapto de la iglesia. Pues tengo que aclarar, el rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Sí. El rapto de la iglesia, por sí están todas las profecías cumplidas, por así decirlo. Ahora, que hay mucha gente que no han sido alcanzada, todavía no ha sido alcanzado. Que en esos 7 años de la gran tribulación habrán una cosecha tan y tan grande, que en el Apocalipsis el Señor le dice a los ángeles que vengan con la hoz a vendimiar, a cosechar la cosecha tan grande. Habrán millones y millones de almas
que se salven durante el periodo de la gran tribulación. Y ya ese periodo sería entonces número 70. Correcto, semanas. la última semana última profética que habló el Daniel. profeta Daniel. O sea, ya tenemos 69 semanas que ya están completas. Correcto. Ya. Yo prediqué anteriormente, le di el estudio acerca de el cumplimiento de los 400, desde el tiempo de la salida de Zorobabel a la reconstrucción de Jerusalén. Iban a pasar 69 semanas. Si tú multiplicas 69 por 7, te da 483 años. Esos 483 años se cumplieron al pie de la letra en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Cristo entra a Jerusalén. Oh, tremendo. Y eso exactamente que terminó la semana. Entonces, capítulo 9 de Daniel, verso 24, 25, 26, dice que en esa semana el Mesías se le iba a quitar la vida. Y obviamente fue el sacrificio de Cristo, donde se cumplió y se selló las 69 semanas. Queda solamente una sola semana profética. Y esa semana, obviamente, ¿por qué no siguió continua? Porque sencillamente, siempre que Israel se ha apartado fuera de la voluntad de Dios, el reloj de Dios se detiene. Se detiene el reloj de Dios. Yo traje un estudio a la iglesia. La iglesia de Cesarón es bendecida por los estudios que traemos. Traímos un estudio desde Abraham. Cada vez que el pueblo de Dios estaba fuera de su voluntad, se detenía el plan de Dios. Se detenía el reloj de Dios. Sí. Igualmente, ¿qué detuvo el reloj de Dios? El rechazo de los judíos al Mesías Jesucristo. Eso automáticamente detuvo el reloj profético de Dios. ¿Cuándo comienza? Una vez que la iglesia sea levantada, comienza. Por eso yo digo, todavía Israel es el pueblo de Dios. No está en el tiempo de Dios, pero es el pueblo de Dios todavía. Soy Dios va a defender a su pueblo. Inclusive toqué algunos versículos de Ezequiel, capítulo 36 al 39, que habla acerca de los huesos secos, capítulo 37. Está hablando acerca de Israel, de cómo Dios levanta a la nación, cómo Dios le pone carne, cómo Dios en un día hace esa nación, ¿verdad? Y cómo las naciones alrededor tienen un odio en contra del pueblo de Dios, sí, que quieren destruirlo. Están rodeados de enemigos, pastor. Rodeados, totalmente. Y obviamente quieren la destrucción total. Así que esto que estamos viendo no es otra cosa sino que el tiempo de la iglesia se está acercando. El consejo que le doy a usted como creyente: busque más a Dios. Amén. No hay nada que detenga, solamente la misericordia de Dios, que Dios está deteniendo para que más almas vengan al conocimiento. Pero si vamos al punto profético, ya las profecías con relación al levantamiento ya están puestas. Son conflictos complicados. Si alguien te viene explicando una sencilla, no. Hay mucho complejo en las peleas entre los árabes, entre los palestinos y todo. En sí no son los palestinos, sino son los guerrilleros, estas personas que son tan crueles, que han tomado, ¿verdad?, la violencia como medio para negociar. Sí, pero básicamente el centro del conflicto es tanto religioso como territorial. Claro que sí, claro. Tiene que ver con... Aparte de eso, en sí, la mayoría de esta gente que están en la violencia son gente que no quieren negociar con Israel. Son gente que quieren la destrucción total de Israel. Y hay un elemento económico en esto. Tanto Arafat, el tipo que estaba anteriormente, como los que están ahora, como Hamas, que son los terroristas, esa gente recibe billones de dólares. Cuando muere Arafat, él tenía varias cuentas en los bancos suizos, y los millones que tenía. Wow. Y esos millones era para utilizarlos para hacer escuelas, para hacer hospitales y todo. Y esa gente se desvían el dinero en vez de ayudar a los palestinos. Entonces obviamente hay unos intereses que el medio de noticias no lo presenta. Y presenta como que Israel es que está violando los derechos, que Israel está haciendo... No, vamos a estudiar bien eso,
Tú sabes, y no el pueblo palestino, son los líderes. Y esto nos lo digo cuando la última vez que fui a Israel, que fui a través de una organización que yo soy parte de ellos, se llama CUFI, o Amigos de Israel. Él explicó, siendo palestino, digo, el problema que tenemos en Palestina son los líderes. Tenemos malos líderes. Y esos líderes se oponen a la paz y claro, hay interés. Mientras ellos estén sacando dinero y sacando una partida y utilizando entonces los medios de las noticias para atacar a Israel, eso le conviene a ellos. Wow, tremendo. Bueno, mis señores, de verdad que esta información es muy, nos nutre y nos hace entender un poco más sobre todo esto, lo que está sucediendo. Aunque el tiempo es difícil, aunque vemos cómo se van cumpliendo todas las profecías, la iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir en su misión, llevando el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que seguir en nuestra vida cristiana y sabemos que las cosas no se van a detener ahí, sino que todo va a seguir avanzando hasta que, bueno, el Señor vendrá por su pueblo y seremos llevados en el rapto de la iglesia. Si alguno de ustedes está en el suroeste de la Florida y no tiene un lugar donde adorar, pues entonces puede unirse con nosotros acá en la iglesia. Estaremos muy contentos de recibirles y que pueda formar parte de esta gran familia de la iglesia Rosa de Sarón. Toda la información estará aquí debajo de este video para que cada uno de ustedes puedan tener acceso a ella. Pero antes de culminar, pastor, díganos un mensaje final para la audiencia, para los que nos escuchan. Ya sabemos sobre la situación, pero ahora un mensaje con relación a tu vida personal, a tu situación personal. Amén. Quiero concluir con lo que Dios hace. Solamente necesitamos, ¿verdad?, la voluntad de meternos con Dios, de buscar la presencia de Dios. Hay un joven que asistía cada vez que invitaba a Wilson a la iglesia a predicar. Este joven venía porque él tenía hambre de Dios. Precisamente hijo de pastor también. Y él vino y estaba en el mezanía o allá arriba, y vemos que Wilson ese día llama al nombre de un joven y dice: aquí hay un joven y su nombre y apellido son dos nombres bíblicos. Yo me quedé un poquito pensativo y él llama por el nombre Nehemías Santiago. Wow. Dios tiene un mensaje para ti. Baja. Y le dijo: baja. Y cuando él veía bajando, Wilson le dice: hay dos ángeles aquí en el púlpito, y esos dos ángeles traen una bandeja, y en esa bandeja de oro están los 9 dones del Espíritu Santo. Y Dios te lo está pasando a tus manos. Los 9 dones. Cuando él baja ese joven comenzó a llorar, porque él cuenta, él narra, el último capítulo lo narra Nehemías, y él narra cómo él veía este ángel y cómo él veía los dones y cómo Dios le pasa la bandeja. No solamente eso, Wilson hace un acto, se quita su jaque y se lo pone, entonces se lo pasa a Nehemías. Y entonces obviamente eso fue oficialmente pasa. Cuando ya Wilson estaba muriendo en el principio de 2008, ya estaba para morir, él llama a este joven, a Nehemías. Después de ese llamado, Nehemías siguió buscando a Dios y lo llama. Y le dice: el Señor me dice que te pase el manto. El Señor me dice que ore por ti, que tú vayas a seguir en el ministerio. Y precisamente Dios llamó a Nehemías. ¿Y eso qué quiere decir con todo esto? Que los dones del Espíritu están al alcance de cada uno de nosotros. Dios llamó a Nehemías porque Nehemías tenía un harto deseo de ser usado por Dios. Y él decía: Señor, úsame como tú usas a esa persona. Y tenía un deseo, y no solamente el deseo, sino buscaba, se metía en oración, se metía 3 y 4 días en ayuno, solamente buscando, cuando no había compromiso, cuando no había nada, no había ministerio todavía, él buscaba. Hablo esto porque apenas el domingo vamos a celebrar el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo quiere darnos esos dones. El Espíritu Santo quiere que la iglesia de Jesucristo trabaje o actúe o ministre en los dones del Espíritu Santo. Y los dones están al alcance de cada uno de nosotros. Y no meramente, no te quiero traer un evangelio diluido que solamente a lo mínimo para estar preparado y irte en el rapto. No, el Señor nos ha llamado a hacer mucho más que eso, más que simplemente salvar nuestro pellejo,
sino llevar la palabra a la persona que está al lado tuyo, al vecino, a lo que sea, donde quiera que esté, llevar. Si no lo puede hacer físicamente, financia a una persona que vaya y lo lleve hasta lo último de la tierra. Pero tenemos un trabajo como iglesia, y el trabajo es llevar el evangelio de Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito el que vive y reina para siempre. Pastor, una vez más le damos gracias. Amén. Gracias por la invitación. Gracias por esta bendición que Dios nos ha dado a través de su presencia. Amén. Y de todas estas palabras que Dios ha ministrado con nosotros. Así que Dios te bendiga mucho allá. Recuerda, vamos a hacer que esta comunidad crezca. Si no te has suscrito todavía y te gusta el contenido, pues suscríbete para que puedas seguir recibiendo más de esta bendición ministerial. Así que será hasta la próxima. Un servidor, Edwin Alberto, y este es el Ministerio Cristiano Elae, Amor Eterno. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bye.